Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos a través de estas hermosas clases que el seminario MINS nos permite dar de una introducción al Nuevo Testamento. Quiero poner este tiempo de inicio en las manos de nuestro Dios y quiero pedirle a nuestro hermano Alberto que por favor ore por nosotros para que nosotros con diligencia podamos aprender para nuestro provecho. Querido hermano, Ok, socórreme con amén. oración. Claro que sí. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos por la vida del pastor Juan José Dávila Ceballos. Lo ponemos en tus manos, Señor, de tal manera que este tiempo, Señor, podamos crecer. Gracias te doy por cada uno de los hermanos, hermanas que ya están conectados con un corazón dispuesto, Señor. Permítenos a través de esta clase ampliar nuestro conocimiento, Señor, para el reino. Te pedimos y te rogamos, Señor, que puedas quitar aquello que está interponiéndose, distrayéndonos de tal manera, Señor, que estemos atentos, Señor, y a través de esta clase podamos seguir creciendo. Gracias te doy por la vida del pastor. Te ponemos este tiempo en tus manos, creyendo y confiando, Señor, que aún esto edificará nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias, Alberto, por tu oración. Dios quiera que seamos edificados todos. Hay algo importante que nosotros tenemos que considerar en esta noche. Ya hoy es nuestra última clase. Como es nuestra última clase, necesitamos es afirmarnos y tener algunas ideas conclusivas claras. Algo que yo quiero considerar con ustedes, así como les enseñé la introducción al Antiguo Testamento y ahora la introducción al Nuevo Testamento, es preciso comprender y entender que el mensaje de ambos libros pertenece a un solo mensaje, que la Biblia, que sería un curso como para dar de manera conclusiva de canon, o el canon es un solo mensaje y es el pacto eterno de redención. O sea, Dios hizo un pacto consigo mismo de darse a conocer y lo hizo a través de su palabra. Por eso el Antiguo Testamento es muy importante porque nos muestra parte de ese plan. Es el anuncio del Mesías, o sea, hay un plan de salvación y nosotros lo podemos ver de tres perspectivas. Una perspectiva decretiva, una perspectiva pactual y una perspectiva, la siguiente perspectiva, ¿cuál sería? Redentiva. Y yo quiero que la noten. ¿Por qué razón? Porque los tres tiempos en que se divide la Biblia es la promesa de Cristo, la venida de Cristo. ¿Y cuál sería la última? ¿Quién se acuerda? Yo ya les he enseñado esta última parte. ¿Alguien recuerda? Que la Biblia, cuando uno la lee, la tiene que leer en tres tiempos. No es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son tres tiempos. La promesa de Jesús, el cumplimiento de la obra de Jesús. ¿Y cuál sería la última parte que nos faltaría? ¿Sería promesa, cumplimiento y venida? Estás muy, muy cerca, pero eso te equipara, Brenda, algo muy importante. Es la consumación de todas las cosas. O sea, es la venida del Señor Jesús. Realmente lo que los hermanos del Antiguo Testamento estaban esperando era la venida final, la venida de la consumación de todas las cosas. Por eso Hebreos, de una manera extraordinaria, nos comunica algo que a veces nosotros pasamos por alto. Yo se los he querido enseñar a ustedes porque los del Antiguo Testamento, todos murieron sin recibir lo prometido. Pero ¿qué dice el autor de Hebreos?
que nosotros, o sea, dice los que están pensando en este momento histórico, que son algunos años después de la muerte de Jesús, dice, también nosotros no podemos recibir esa promesa sin los del Antiguo Testamento. Hebreos 11, versículo 39 y 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por eso hay un solo mensaje. El mensaje es Jesucristo. La promesa, el cumplimiento de su encarnación y la consumación o la venida, como nos dijo nuestra hermana Brenda. Y es algo que tenemos que grabar en nuestro corazón. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque la importancia del Nuevo Testamento es la conclusión natural que le da al Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento no hay una enseñanza que no se desprenda del Antiguo Testamento. O sea, yo no puedo entender las enseñanzas del Nuevo Testamento desprendido del Antiguo Testamento. Y eso debe ser muy importante para nosotros. Por eso en la primera clase yo les hablé de la continuidad del Antiguo Testamento, para que posteriormente hablemos de su autenticidad, porque el Nuevo Testamento también es palabra de Dios. Y la clase pasada que nosotros vimos que los mismos textos a sí mismos se llaman palabra de Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Están todos copiándome la idea? Sí, Sí, claro. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? no. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿Por qué razón? Porque la autoridad del Nuevo Testamento, fundamento de fe y de práctica cristiana, cumple, revela y satisface la buena noticia. ¿Quién cumple, revela y satisface la buena noticia en este caso? Estoy haciendo una pregunta. Si el- Jesucristo. Perfecto, mi hermana Mirna. Es algo que nosotros tenemos que tener grabado. O sea, la Biblia tiene que ver con el mensaje de quién? De Jesucristo. Y esto es muy importante para nosotros porque nosotros tenemos que siempre leer a través del filtro de Cristo toda la autoridad del Nuevo Testamento, reconocida por la iglesia cristiana, antigua, medieval, moderna y posmoderna. Y es algo que debe tener claro para nosotros, porque ese buen entendimiento del Nuevo Testamento nos va a dar una reciprocidad. ¿Qué significa? Cuando yo leo y entiendo que el Nuevo Testamento es una respuesta conclusiva del Antiguo Testamento, me doy cuenta que la salvación es una y la misma, que la iglesia es uno y la misma, que el pueblo de Dios es uno y el mismo, que hay un solo Dios, un solo mediador, un solo plan redentivo. ¿Es claro esto, mis amados hermanos, para todos nosotros o hay alguna pregunta? Sí, es claro. Muy bien, ¿ustedes nunca habían escuchado por ahí que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? ¿No? O Sí, pues, Felipe, cuéntame. bueno, sí había escuchado, algunos lo tachan como ejemplo el Dios del Antiguo Testamento como que muy, ¿cómo se puede decir? Muy exigente, muy duro, como que muy, ah, se me fue la palabra, pero como que, Muy severo. ándele, así es, pastor. Y ahorita lo comparan con el Dios del Nuevo Testamento, que es más amoroso, que es más, más light, como por ahí dicen, más ligero.
O sea, es como separar Antiguo Testamento, la expresión de la ley, y el Nuevo Testamento, la expresión de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Así es, bueno, algunas personas así lo ven, lo perciben. Ok, eso tiene bastantes dificultades con la revelación y con el carácter de Dios. ¿Por qué razón yo quiero comentarles esto? Porque nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, podemos caer en la tentación de que nos pase esto. Pero debemos entender que el Nuevo Testamento es una reciprocidad de todas las promesas del Evangelio del Antiguo Testamento, ¿sí? Que revela al mismo Dios, que revela un solo plan de salvación, que Dios no ha cambiado. Esto es muy importante. Cuando nosotros nos damos cuenta, Jesús buscó a sus discípulos. ¿Y cómo los buscó? ¿Quién se acuerda? No, 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 ninguno ha leído esa parte. La idea es que ustedes participen y se ganen su nota. ¿Cómo Jesús buscó a sus discípulos? ¿Quién recuerda? De hecho, Jesús los fue encontrando mientras estaban haciendo sus labores de cotidianas. Por ejemplo, los encontró algunos pescando, a unos, bueno, Mateo, que era el recolector de impuestos, y así los fue encontrando a cada uno de ellos. Perfecto. Y esto lo que, ¿por qué yo les quiero preguntar esto? Gracias, mi hermano, porque es necesario que nosotros veamos que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento y no ha cambiado, que la predicación siempre ha sido arrepentidos, ¿sí? Volver a Dios, volver a su reino. Y él hizo algo extraordinario, maravilloso, que nosotros a veces no reconocemos o no vemos. ¿Cómo Dios llamó a sus discípulos? Uno tiene que ser claro, ¿sí? Lo hizo por sus nombres, ¿o no? Sí, pastor. De hecho, Jesús los encontró en donde él estaba trabajando. Por ejemplo, a Pedro y a Andrés los llamó mientras estaban echando la red en el mar, ¿no? Y les dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y a Mateo lo llamó mientras estaba sentado cobrando impuestos. Mu- Eh, mu- sí, mi hermana, sigue, sigue. y luego Jesús no, pero para mí es que Jesús no les dio un discurso complicado, solo les dijo, sígueme, ¿no? Y ellos dejaron todo porque su voz traía autoridad, eh, paz, propósito, dirección. Esa es la forma en Perfecto. que llamaban a sus discípulos, sí, a sus discípulos. Mi hermano Luis, tú levantaste la mano. Sí, pastor, buenas noches. Sí, exactamente. Creo que también era este otro discípulo, el que le presentó Felipe. Creo que es Bartolomé, creo, eh, que le, que le, que le dice, te vi debajo de la higuera, ¿no? O sea, a él pues le dijo eso y ya con eso él ya creyó, ¿no? Dijo, he aquí un verdadero israelita. También algo que a mí me gusta de por qué, pues se puede decir que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento, es por Colosenses 1:15, que dice, está hablando precisamente de Jesucristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y pues era ese Dios, ¿no? Que desde el Antiguo Testamento se manifestaba y que todos los demás tenían dioses de barro, de piedra y como que Él era ese Dios que era conocido como el yo soy, ¿no? Entonces, por eso. Perfecto, mi hermano.
Gracias, todos ustedes han recibido nota para levantar su promedio final y sacar una excelente nota de este curso. Debemos recordar, queridos hermanos, que Dios siempre nos ha llamado por nuestro nombre. Como ustedes lo han notado, es algo particular. Alberto, ¿ibas a opinar algo? Sí, nada más iba ahí comentar el discípulo que Felipe lleva es Natanael y está en San Juan capítulo 1 del versículo 43 al 51. Pero es Natanael. Perfecto, Alberto. Gracias por darnos la cita porque la has tenido que buscar y eso es muy importante. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros aprendamos, no solamente a participar, sino que se nos graben estos conceptos? Porque el Dios del Antiguo Testamento, Él llamó al primer salvo de su nombre. Así como nosotros vemos que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, los puso sin pecado y ellos pecaron libremente. Nosotros nos damos cuenta que el mismo Señor nos muestra en su palabra en Génesis 3 que dice, Adán, ¿dónde estás? Lo llama, lo busca, lo restaura, lo adopta como su hijo y les da las promesas del Mesías. Génesis 3:15. Luz, cuéntame. Por ejemplo, en Juan 1:42, Jesús llama a Pedro Simón, ¿verdad? Dice, tú eres Simón, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no? Lo llama por su nombre. Perfecto, es muy importante porque nosotros sabemos que a nosotros también nos llamó de la misma manera. Pero lo que yo quiero que recuerden que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento, porque Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Él se encarnó para estar en medio de nosotros. A Zaqueo le dijo, Zaqueo, es necesario que yo baje y pose en tu casa. Y es el Dios de pacto, porque Él está buscando. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Dios tiene un pacto con su pueblo. Por eso Él escribió su testamento. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas son de Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos, estas palabras que están por decir en pantalla, pacto, diateque, pueblo, contenido, testamento. ¿Por qué razón? Porque es la razón de la Biblia. Dios no ha cambiado. En el Nuevo Testamento, ¿por qué salva a algunos por gracia? ¿Por qué salvó a Adán en el Antiguo Testamento por gracia? ¿Se dan cuenta que es el mismo Dios? ¿Por qué salva personas Dios? Porque Dios tiene un plan de buscar a todos los que están inscritos en el libro de la vida, según lo que dice Efesios. Efesios dice que Dios está añadiendo a la iglesia a los que van a ser salvos. Y eso es maravilloso porque hay un pueblo. Y es importante que nosotros consideremos que el pueblo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, todos están esperando la consumación de todos los tiempos, cielos nuevos, tierra nueva, lo que llamaron en el Antiguo Testamento la patria celestial. Entonces es algo que nosotros tenemos que meditar y es algo que no sé si a ustedes les ha llamado la, la atención y han podido meditar de esa manera, porque no ha cambiado. ¿Qué cambian las épocas, las circunstancias, la manera de vestir, la manera de hablar? En el Antiguo Testamento tenemos hebreo, arameo. En el Nuevo Testamento tenemos el griego koiné, pero hoy no estamos hablando griego, estamos hablando español, porque entonces el Nuevo Testamento es cumplimiento de la promesa pactual y a su vez la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y va a venir como nunca ha estado, de acuerdo a Hechos, dice, vendrá en caballo blanco, vendrá con sus ángeles y vendrá a hacer juicio, a separar el trigo de la cizaña, a las ovejas de las cabras, a los salvos de los no salvos. Y ese es nuestro Dios y ese será
algo que tendremos que experimentar todos nosotros. Algo que es importante cuando hablamos de Nuevo Testamento, lamentablemente lo hacemos porque tenemos una tradición en latín. Recuerden que en un momento, desde el siglo cuarto como hasta el siglo XVI, era oficial solo leer la Biblia en latín. Y era Novum Testamentum. ¿Traducido de dónde? Del griego Yekaine Diatheke, o Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Solo que en la traducción nosotros nos quedamos con el latinismo y no posiblemente con la verdadera traducción. Cuando usted ve una Biblia, puede decir, este es el pacto de Dios, la revelación del pacto, antiguo pacto, nuevo pacto, tal como nos lo puso también el libro de Hebreos. La palabra diateque, que traduce pacto, pudiéramos entenderla como la última voluntad expresada por escrito. El pacto de Dios, una promesa en la que se interpone juramento. ¿Quién juró? Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y yo quiero que esto se les quede grabado. Este es el plan que se reduce en la interpretación de la palabra pacto. Queridos hermanos, aunque hay una canción por ahí que uno canta, Dios de pactos, la Biblia nunca habla del Dios de pactos en plural, habla en singular. ¿Cómo sería en singular el Dios de pactos? El Dios de pacto, del O, pacto. o sí, de pacto o del pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Por eso el Nuevo Testamento no hace nada particular o diferente. Queridos hermanos, los primeros 2000 años no hubo un pueblo físico elegido. Hubo personas que manifestaron la fe en pequeños hogares o clanes que nosotros los conocemos como la época de los patriarcas. Por 2000 años. Posteriormente ya entra, después de los 2000 y pico, ¿quién entra? Entra la figura de Abraham. Y Abraham no era judío, no era israelita. ¿Ustedes saben dónde nació Abraham? ¿Quién sabe dónde nació Abraham? En Ur de los Caldeos. Muy bien, Alberto. Y eso era la tierra prometida. No, Muy bien, Mirna. No, no lo era. Era un lugar, para que tengan una idea, como Río de Janeiro en febrero. Río de Janeiro es una de las ciudades más importantes de Brasil por sus festividades de carnavales, ¿sí? De carne para Baal, de todas las fiestas más inmorales, desordenadas que puedan haber. Allá vale todo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahí nació. Sus hijos, Isaac y posteriormente Esaú y Jacob, siguen manteniendo una línea de promesa. Y estamos hablando ya más de 2500 años. Porque el Antiguo Testamento tiene 4000 años. ¿Por qué yo les hago esta gráfica? Porque solo hasta el año 1000 el pueblo de Dios va a tomar la tierra prometida. Va a ser conquistada por el rey David, va a unificar. Posteriormente viene Salomón y nosotros podemos leer
Crónicas y Reyes, estos dos libros maravillosos que se dividen en cuatro, y vamos a encontrar generación de reyes, pero vamos a ver la división del reino, porque Israel, como Israel, duró muy poquito tiempo. Duró el reinado de Saúl, duró el reinado de David, duró el reinado de Salomón. Después de este tiempo se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Judá e Israel, Samaria y Jerusalén. Luego dura muy poquito tiempo porque ya en el 580, después de haber sido conquistado Israel por Siria, Judá es conquistada por Babilonia y el rey Nabucodonosor. Y cuando regresan en el 520, o sea, unos 70 años después, a la tierra prometida, ya no existía los israelitas, solo existían los judíos, por eso hay el pueblo judíos. Después de unos pocos años, del 520 al 480 aproximadamente, luego comienza el silencio de Dios y por 400 años Dios no envía profeta, Dios no habla a su pueblo y ellos están presos primero de los persas, luego están presos de los griegos, luego están presos de los romanos y cuando llega nuestro Señor Jesús. ¿Por qué yo les hago esta historia? Para que nosotros nos demos cuenta de que la historia de la redención tiene que ver con Cristo, con un pacto y con un pueblo elegido. Porque cuando hablamos del pacto de Dios, es una promesa a la que se interpone un juramento de Dios con Dios. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y el Antiguo y Nuevo Testamento son términos usados a partir del segundo siglo o de la segunda era cristiana. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos, o hay alguna pregunta, algo que no quedó bien explicado? Para mí está muy interesante. Muy bien, mi querida hermana Mirna, muchas gracias, porque esto tiene que ver con, no con la historia humana, sino con la historia que la Biblia nos pone para construir una teología bonita, una teología que nosotros tenemos que llevarla a nuestro corazón para que cuando prediquemos, enseñemos, no nos perdamos en los errores que muchos se atreven a decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. La Biblia nos va a decir que hay un pacto que cobija a las personas que son salvadas por Dios. Lucas 1:72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Estamos ya en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de los elegidos y estamos hablando de la iglesia. Y que dice que nuestros padres, o sea, todas las generaciones que fueron salvadas por Dios y fueron salvadas por gracia, mis queridos hermanos y hermanas. Desde que Dios estableció su pueblo reunido en el desierto, ¿qué fue lo primero que se ordenó construir? ¿Quién me ayuda? Recuerden que los que participan tienen nota. El tabernáculo de reunión. Muy bien, Mirna. Y ese tabernáculo tenía el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo había un lugar donde estaba el arca de la alianza cubierta por una tapa con bronce, con dos querubines, con las alas descubiertas, donde el sumo sacerdote derramaba la sangre y decía que para que nosotros podamos sobrevivir como pueblo de Dios. Sí, pero yo no. Gabriel, ¿cómo estás? Eso. Estábamos escuchando las conversaciones de Gabriel, ya lo silencié, no se preocupen. Pero lo que yo quiero que nosotros hoy meditemos, mis queridos hermanos,
es lo importante que nosotros vemos que Dios salvó por gracia, les estaba explicando, y eso quisiera que se quedara en sus corazones. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Antiguo Testamento, desde que Dios reunió a su pueblo, asamblea, congregación, son los términos que usa el Antiguo Testamento. Dice que son esclavos libertados de Egipto. Y cuando hablemos de Egipto en la Biblia, siempre hablamos del reino de las tinieblas, de esclavitud, de opresión, de inmoralidad, de idolatría, de paganismo. Fueron sacados de allá, les dio el tabernáculo. Y el tabernáculo es una evocación a la salvación por gracia. ¿Por qué lo salvé? Porque Dios tenía un pacto. Él se acordó un pacto. Usted lee Éxodo 1 o 2 y dice, el pueblo estaba llorando porque estaban sufriendo mucho, pero ellos no dijeron, libéranos de Egipto, sino solo clamaron a Dios que estaban sufriendo mucho, pero Dios dijo, no, yo había dicho que iban a ir presos por sus propias rebeliones por 400 años, iban a ser esclavos y después de 400 años los iba a liberar y fueron liberados. Pero lo primero que se construye es un altar de gracia y misericordia, la comunión del Dios verdadero, creador, todopoderoso, se manifiesta en este espacio. El sumo sacerdote entraba, derramaba la sangre y todo el pueblo, a partir de ese momento, sus pecados eran perdonados, entraban en gracia, en comunión con Dios. Por eso la misericordia de Dios es nueva cada mañana para nosotros. Fue para con nuestros padres y para con nosotros, porque nosotros fuimos salvados en la muerte del Cordero de Dios. O sea, Cristo tenía que morir en la cruz como ese verdadero Cordero de Dios. Es lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir, dijo, ese es el Cordero de Dios. Por eso hay una reciprocidad del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento promete y el Nuevo Testamento responde. ¿Y qué nos responde? El cumplimiento del pacto. Hechos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. No dijo judíos, no dijo israelitas. ¿Quién dijo? Todas las naciones de la tierra. Muy bien, Mirna, todos. Colombianos, peruanos, mexicanos, bolivianos, sí, de los 5 continentes. Y quiero comprobarles que esta respuesta que hace el Nuevo Testamento es de nuestro Dios. Hebreos 9, 15, 16. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora, quiero aclarar algo, porque las personas se confunden cuando en Hebreos se encuentran nuevo pacto, nuevo pacto, nuevo pacto, y luego también encuentran viejo pacto, viejo pacto, viejo pacto. ¿A qué se está refiriendo el libro de Hebreos? No está diciendo, primero, que la ley haya sido abrogada del Antiguo Testamento. No está diciendo que el pacto anterior fracasó y ahora se hizo otro diferente. No está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Ahora, tenemos que hacer una pregunta. Entonces, ¿a qué se refiere? Si leemos Hebreos capítulo 1 a Hebreos capítulo 12, ¿qué vamos a encontrar? Que la figura del sacrificio de los corderos del Antiguo Testamento apuntaban al Cordero de Dios, que es Cristo. Que la figura del sacerdote, del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es Cristo. Y Hebreos nos aclara que el verdadero sacrificio, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
se va a presentar en un tabernáculo no hecho por manos de hombre. ¿Por qué razón? Porque es hecho en el mismo trono del reino de Dios. Por tanto, lo que Hebreos nos quiere aclarar y nos dice que hay una parte, un tiempo, una dispensación de este pacto, que había una promesa, que todos los símbolos, señales, miren, signos, señales, símbolos y sellos de ese antiguo pacto, cuando viene el Cordero verdadero, muere y esta ofrenda se eleva como olor agradable a Dios, o como dice Colosenses, cuando dice que el acta de los decretos que era contraria contra nosotros fue clavada en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados y de todos los que están dentro del plan de salvación. Y nosotros no conocemos a esas personas, por eso tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero Dios está buscando y salvando a los que estaban perdidos. Y eso es muy importante. Entonces, este primer pacto, cuando Cristo muere, se cumple y todas esas sombras de ese pacto van a tener un cambio. Y a eso se refiere que este nuevo pacto va a ser diferente, que este testamento cambia por la muerte del testador para oficializar, sellar, beneficiar a su pueblo salvado, que a partir del Nuevo Testamento cambia de nombre, de asamblea, de congregación, de pueblo, a iglesia. ¿Ustedes saben qué significa la palabra iglesia? ¿Quién sabe? Vamos a hablar de un poquito de eclesiología. ¿Quién sabe qué significa la palabra iglesia? Marcela, usted que no tiene nota, o Miriam Villegas, que no tiene nota de participación en esta clase, ¿saben qué significa iglesia? Pastor, ¿Alguien? mire, solo tengo yo aquí que la palabra iglesia viene del griego con doble K, Eclesía. a eclesía, exactamente, no lo podía pronunciar, que No te significa, preocupes, yo estoy acá para ayudarte. gracias, bueno, que significa los llamados fuera, la asamblea de los que Dios llamó y el pueblo reunido para Dios. No se refiere primero a un edificio, sino a personas. Ok, Es- Luz. Eso es fenomenal. Tú has dicho asamblea, congregación, pueblo. ajá, Cuando nosotros, Luz, quédate ahí conmigo un poquito. Cuando nosotros pensamos ahora en la iglesia, pensamos, pensamos en asamblea. en una congregación. Ok, también. O sea, es exactamente lo mismo. Miriam Villegas, ya te anoté tu participación. Aquí estoy. Ah, ok. Soy Marcela. Marcela, te escucho. Pues sí, bueno, ahora que ya tengo un tiempo de cristiana, yo pensaba que igual, que la iglesia era pues el templo, ¿no? Eso es lo que uno creía. Pero evidentemente pues la iglesia lo conforma las personas, no importa dónde se haga. Puede ser en una bodega, puede ser en donde sea, realmente la iglesia la conforma el cuerpo de Cristo, que es todos los participantes y los servidores que hacen el cuerpo. Perfecto, mi hermana. Y la Eh, cabeza es Dios, bueno, sí. Jesús. Ajá. O sea, quiero que se les quede claro algo que es muy importante, que sería de un curso de eclesiología. Pero el Nuevo Testamento llama a la asamblea, a la congregación, al pueblo de Dios, iglesia, porque estamos desde la perspectiva del lenguaje griego. Como el Nuevo Testamento se escribe en griego, lo correcto es llamarle eclesía.
aunque en los tiempos de los apóstoles, la palabra eclesía para Jesús y para los apóstoles era de una manera política llamada congregación, asamblea, los sacados afuera, es la traducción más correcta que empalma con toda la promesa del pacto de que Dios está salvando personas, porque la iglesia está conformada por ladrillos vivos, por personas que Dios salva, que se reúnen en un edificio. Si el edificio es bonito, amén. Si tiene una forma de catedral, amén. Si no la tiene, no importa. Los escoceses en el siglo XVI se reunían en cavernas, en cuevas. Algunos de ellos se reunieron en Irlanda y en Inglaterra, en los campos, debajo de sembrados, a leer la Biblia. Y sigue siendo iglesia, muy bien. Entonces, la importancia del Nuevo Testamento tiene que ver porque revela a Cristo como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Que usted no puede tener una interpretación correcta del Nuevo Testamento si está lejos de la interpretación concatenada, o sea, unida, entrelazada del Antiguo Testamento. Porque el Cristo prometido del Antiguo Testamento es el Cristo cumplido en el Nuevo Testamento, el Cristo que ascendió a los cielos y que va a volver para hacer juicio de vivos y de muertos, y va a separar el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras, los píos de los impíos. Por eso que el Nuevo Testamento muestra a Jesús que Él es el Mesías, es el Mesías esperado, el Salvador que trae reconciliación entre Dios y la humanidad de los salvos. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir la ley del Antiguo Testamento. Por eso no está en desuso. La palabra abrogar significa que ya no sirve o en desuso. Por eso nosotros vemos que el Nuevo Testamento proclama de manera absoluta la salvación por gracia mediante la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no es de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Cómo se llamó al pueblo del Antiguo Testamento? Hijos de Abraham. ¿Y quién era Abraham? El padre de la fe. La enseñanza central es que la salvación no depende de obras humanas, sino del sacrificio de Cristo. Y esto es muy importante que se grabe en nuestras mentes, porque el Nuevo Testamento establece la vida y misión de la iglesia bajo el cumplimiento de la obra de Cristo Jesús. Por eso ya no necesitamos un templo como del Antiguo Testamento. Por eso ya no necesitamos de las fiestas, rituales del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento instituye la comunión cristiana en amor, unidad y servicio a nuestro Dios en una relación vertical, pero a su vez horizontal, donde somos llamados familia de Dios. Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso, todos aquellos que son salvos en el Nuevo Testamento, se les da una guía práctica de cómo vivir en torno al hogar, en torno al día del Señor, en torno al reino de Dios. Cada carta enseña cómo vivir en santidad, justicia, esperanza en medio de las pruebas. Y ustedes han aprendido, me imagino, este texto, 2 de Timoteo 3:16, aunque particularmente está hablando del Antiguo Testamento, también aplica para nosotros.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Queridos hermanos, finalmente la importancia del Nuevo Testamento es porque anuncia la esperanza futura de los cielos y la tierra nueva en la presencia de Jesucristo. No hay ningún texto del Nuevo Testamento que enseñe que tenemos que sobrevivir a la mortalidad. Me quiero explicar. A veces nosotros pensamos que por ser cristianos no vamos a enfermar, que por ser cristianos no vamos a morir. La fe cristiana nos dice que esta vida mortal no tiene la trascendencia ni la importancia de la vida que nos espera después de la resurrección. El Apocalipsis y otros textos nos recuerdan que la historia culmina con la victoria de Cristo y la restauración final. Cielos nuevos, tierra nueva, un pueblo viviendo en la presencia de Cristo por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. No, no me rayé. Es para comprender o más o menos medio entender la eternidad. Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Preguntas, mis hermanos, hasta aquí? ¿Aportes? La próxima vez que leamos el Nuevo Testamento, tenemos que entender algo. Es esencial porque presenta a Cristo como el centro de nuestra fe. Hay una revelación progresiva de Génesis a Apocalipsis. Cuando la línea histórica, el tiempo cronológico histórico llega a Malaquías, estamos hablando de 4000 años. Cuando comienza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan y nos presentan a Jesús, todo cambia, porque ya sabemos que el Mesías es Emanuel, es Jesús, Salvador, porque Él salvará a su pueblo. Define la salvación como un regalo divino. No ha cambiado Dios. Alguna vez yo escuché a alguien decir que no creía en la Biblia, ni en el Dios de la Biblia, ni en el pueblo del Dios de la Biblia, porque todo provenía de personas muy malas y engañadoras. Porque en su mente solo quedó la humanidad de Jacob, que engañó a su hermano, engañó a su padre, se confabuló con la mamá para estos engaños, luego engaña a su tío, a Labán, él es engañado por el tío, la esposa Raquel engaña a su padre, se roba a los ídolos, engaña al marido, niega que los había robado. Lea, que es su primera esposa, a través de argucias y engaños, se acuesta con su marido, compra el tiempo con su marido, y los hijos son complicados. Entonces la pregunta, mis queridos hermanos, ¿de una familia de engañadores puede proceder un pueblo santo? La Biblia dice que sí, porque el que restaura, el que limpia, el que santifica es Dios, porque le da una identidad y una misión a estas personas, que es que Dios es un Dios de pacto, orienta la vida diaria del creyente y nos inspira una esperanza en la consumación del reino de Dios. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Cuéntenme. ¿Alguno que quisiera participar? Muy bien, Miriam Villegas, estás participando, me alegra mucho. Pastor, una pregunta. Denise. Hay un versículo en Zacarías 14 que dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones
que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ok. En este versículo hace referencia a que judíos y, y y todas las naciones que los rodean unirán su ideología para adorar a Dios. Muy bien, tenemos que recordar algo que es fundamental. Zacarías predicó junto con Ageo y tuvieron un mismo propósito. Si recordamos a Ageo, él llama al pueblo y le dice, ustedes qué hacen viviendo en sus casas lujosas, descansando, trabajando mucho, comiendo mal, durmiendo mal, con pobreza. ¿Se acuerdan? Zacarías está en ese mismo contexto porque Dios a través de Ageo y de Zacarías le pide al pueblo que por 16 años se había olvidado de su Dios, de su templo, que empiecen a vivir para Dios. Miren la paciencia que Dios tiene, ¿no? Es espectacular, misericordiosa, lleno de gracia. Y él dice, hay que reconstruir el templo y nosotros que ese templo se va a llamar el templo de Zorobabel. ¿Cuál es la razón del templo? La razón del templo no es el templo, es Dios. Recuerden que en el templo está la presencia de Dios porque Cristo no había venido. Había un lugar santo, un lugar santísimo y había un atrio. La importancia del templo era la presencia de Dios porque la presencia de Dios estaba reservada para el pueblo cuando ellos tenían que hacer la expiación, presentar por sus pecados y el pueblo podía venir a orar, a dar gracias por la vida, por las primicias de los hijos, de la tierra, del ganado, todo lo que tenía que ver con comunión con Dios, solo se podía hacer a través de sacrificios. Y recordemos que está apuntando a Cristo y al pueblo de Dios redimido. Pero es un pueblo que se compone de todos los pueblos de toda la tierra, porque esa es la enseñanza de Ageo y de Zacarías. Recuerden tenemos que recordar que la existencia del pueblo judío como pueblo es de muy pocos años con relación a la revelación que la Biblia nos da. De Génesis a Apocalipsis, o sea, hasta el 2025 estamos hablando de unos 6.400, 6.500 años máximo. No son millones de millones de millones de años, ni de días. Si te das cuenta, Denise, lo que te estoy diciendo, por eso el Nuevo Testamento tiene una importancia de decir que estas fiestas terminarán y este templo también terminará. El mismo Señor Jesús dijo que ese templo iba a entrar en desuso. ¿Es claro, Denise? ¿Si te pude responder o le di mucha vuelta? Mm, o sea, sí fue redundante, pero sí, la idea central está entendida. Es que de eso se trata, Denise. Es que cuando sacamos el texto fuera de su contexto y vemos, por decir, Jerusalén, Sión, muchas veces tenemos que entender que cuando la Biblia habla de Sión, de Jerusalén, no está hablando del lugar físico allá en Palestina hoy, ¿sí? Está hablando de la Jerusalén y de la Sión o de la ciudad de Dios conformada por los salvos de todos los tiempos, de todos los años, lo que nosotros hoy llamaríamos la iglesia universal o la iglesia invisible. Entonces, entendiendo ya todo esto, volvemos a nuestra explicación del Nuevo Testamento y lo vamos a ver por libros para poderlo entender. Mateo presenta a Jesús como verdadero rey. El Dios encarnado es el Dios que se sentará en el trono.
Y la buena noticia, nos damos cuenta de que Mateo va a hacer un ejercicio extraordinario. Marcos también, Lucas también y Juan también y Hechos también. Y todos presentarán a nuestro Señor Jesús desde una perspectiva clara y a su vez redundante. ¿Por qué? Porque nos van a repetir casi unas mismas historias. Porque el Evangelio principalmente escrito a los primeros creyentes judíos de que Jesús es el verdadero rey. No era el César, no era el faraón, no era ningún tipo de rey. El rey es Cristo Jesús. Y Mateo en todo el Evangelio nos lo muestra. Marcos presenta al verdadero rey que también es un verdadero siervo de Dios, que él vino a servir y no a ser servido, porque la revelación y manifestación simplemente es para la satisfacción de lo que la ley demandaba. ¿Qué demanda la ley para el perdón de los pecados? Que la paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare, esa morirá. Y Jesús, que es el verdadero Cordero de Dios, va a morir por todos y cada uno de los que han muerto en fe en el pasado, que morirían en ese momento histórico o que van a morir. Por eso la salvación es por fe. Entonces tenemos dos perspectivas aquí sinópticas, la de Mateo y la de Marcos, y es algo que nosotros tenemos que considerar. Porque Mateo presenta a Jesús como verdadero rey, Marcos como verdadero siervo y Lucas lo hace como verdadero hombre. Es particular que en el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, se traían dos corderos. El sacerdote ponía la mano sobre uno y lo entregaba a Azazel y quedaba libre y el otro moría, porque la figura de la sustitución era correcta. Hay que cumplir la ley de Dios para el perdón de los pecados, porque si no hubiéramos recibido un indulto, pero un indulto no hace justicia, un indulto no resarce la transgresión cometida. El Evangelio del Salvador que ama dejando su trono, haciéndose hombre para entregarse como sustituto. Él se hace como uno de nosotros tomando nuestro lugar. Las consecuencias en la vida que teníamos que recibir nosotros, las recibió él como verdadero hombre. No solamente verdadero rey, verdadero siervo, sino verdadero hombre. Por eso él se cansó, por eso él lloró, por eso él durmió, por eso él nació de un parto vaginal, fue alimentado por su madre María, él aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió a sujetarse. Cuando leemos en Lucas que él se sujetaba a sus padres, ellos lo buscaban, Jesús, ¿dónde estás? Te has perdido. Ahora, se perdió porque había muchos hijos, ¿no? Tenía por lo menos 4 hermanos, 3 hermanas o 2 hermanas por lo menos, y en esa multitud de hijos, pues él se había perdido. Finalmente Juan lo presenta como él es Dios. Desde el primer versículo hasta el último versículo, el Evangelio de Juan presenta que él es el Hijo de Dios, enfatizando su divinidad. Mateo, Marcos, Lucas, Juan presentan a Jesús de 4 aspectos diferentes, pero que se complementan, porque Él es el centro del Evangelio. Y Hechos nos va a hablar del reino de Dios. El verdadero rey, siervo, hombre y Dios tiene un reino que se llama congregación, asamblea, pueblo y o iglesia. Y esto debe ser muy importante para nosotros, para no hacer una distinción entre judíos o los salvos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportes?
Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios son conocidas como las epístolas del apóstol Pablo. Si pudiéramos hacer un resumen en una frase, Romanos es el evangelio de la justicia de Dios en Cristo. La Biblia dentro de la Biblia. Es un compendio de teología, el primero en su clase. Primera de Corintios, la respuesta a una iglesia con problemas, llena de desórdenes, de inmoralidad. Habían personas que estaban haciendo o pensaban que hacían lo bueno, pero vivían de manera licenciosa. Según de Corintios, el corazón pastoral de Pablo para con la obra de Cristo en las iglesias. Gálatas, cómo Dios corrige la falsa doctrina, sobre todo los judaizantes. Y Efesios, un tratado teológico de soteriología y eclesiología. ¿Qué significa la palabra soteriología? La doctrina de la salvación. O sea, cómo Dios salva. Por eso Efesios es enfático en esto. Y cómo la iglesia, o sea, ese pueblo, el reino de Dios, tiene que vivir. La continuación de las epístolas de Pablo vienen con Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, que Filipenses nos muestra el gozo en Cristo, a pesar de las circunstancias. Colosenses, la supremacía o la prioridad que tiene Jesucristo, no solamente frente a filosofías huecas, sino nos muestra que Cristo es quien controla todas las cosas. Y Tesalonicenses nos habla a ser una iglesia fiel y nos advierte de que hay unos tiempos que van a venir. Entonces, continuando con el Nuevo Testamento, tenemos Timoteo, Tito, Filemón, que son cartas que nos hablan cómo establecer la iglesia, cuál es la prioridad, quiénes son los oficiales de la iglesia, cómo son ordenados los oficiales de la iglesia y cómo debemos conducirnos. Básicamente es una de las últimas cartas que escribe Pablo antes de su muerte. Entendiendo que Filemón es una carta particular, personal, que nos habla de que Dios restaura tanto un esclavo como un amo como un esclavo, y dentro de la iglesia ellos son igual. Posteriormente en el Nuevo Testamento tenemos Hebreo, Santiago y Pedro. Ya les expliqué sobre Hebreos, la excelencia del nuevo pacto sobre el antiguo pacto o las antiguas amonestaciones, advertencias. Santiago, los resultados de una fe viva. Un texto muy conocido para todos nosotros. La fe sin obras es muerta. No porque las obras nos salven, sino porque el salvo tiene buenas obras. Como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Finalmente, Pedro predica el evangelio y llama a ser fieles, a persistir, a perseverar, a afirmarse a pesar de la persecución. Y ya vamos terminando con esta clase, con las cartas de Juan, que son la primera, la segunda y la tercera, todas hablándonos básicamente del amor de Dios, del perdón de nuestros pecados, de una oportunidad, mis queridos hermanos, de comprender que mientras que estemos en esta tierra, van a haber persecuciones, van a haber falsos maestros, van a haber ataques a la iglesia. Por eso Judas nos habla de contender por la sana doctrina y batallar contra los falsos maestros. Finalmente, el Nuevo Testamento termina con Apocalipsis, la revelación, que es una carta larga o un libro corto a las iglesias de Asia Menor por el apóstol Juan,
que se cree que fue terminada en el año 95 después de Cristo, la que expone la victoria final de Jesucristo, de la iglesia, sobre el diablo y sus ayudantes. Bueno, mis queridos hermanos, ¿preguntas hasta aquí? Porque todos estos libros se resumen en estos 5 grupos. Libros históricos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Las cartas paulinas, que manifiestan la teología que tenemos, la doctrina que nosotros tenemos. No es de una denominación, es la doctrina correcta del pueblo de Dios. Las cartas universales, que son llamadas de esa manera, son cortas, son pequeñas, escritas por Pedro, por Juan, por Judas, por Santiago, y es un llamado a la justicia, a la piedad y a la santidad. Finalmente, Apocalipsis, la victoria de Jesucristo y su iglesia y su pronta venida. El llamado frente a la revelación, pues prediquemos el evangelio. Esta clase nos sirva para poder hacerlo de esta manera. Bueno, mis queridos hermanos, hay cosas que llegan a su fin. Y hoy llegó mi clase a su fin. Ha sido un privilegio poderles enseñar. Espero que se hayan sentido edificados. Cualquier cosa estoy a su servicio y también espero que pues les sirva a todos el poder estar aprendiendo para sus predicaciones, para vivir en su fe. Yo tengo, o siempre más bien, trato de enseñar que la teología tiene que estar aterrizada en nuestras vidas, a lo que yo voy a hacer hoy, a lo que voy a decidir hoy, porque eso hablará de que no solamente estoy conociendo, sino entendiendo, renovando mi mente y teniendo una vida para Cristo. Queridos hermanos, muchas gracias. No sé si hay preguntas, aportes. Hermana Mirna, cuénteme cómo vamos, porque ya terminamos y ya mismo le voy enviando el examen. Perfecto, sí. ¿Alguna pregunta o algún aporte o algo que no haya quedado claro, mi hermana? Bueno, en lo personal, ¿verdad? Yo voy a hablar en lo personal y no sé si los demás estén de acuerdo. Creo que fue, bueno, es que a mí me gusta la historia, entonces yo disfruté muchísimo esta materia porque definitivamente, bueno, aprendí esa palabra concatenado, que precisamente es lo que está haciendo, está uniendo y haciendo de dos testamentos uno solo. Entonces, vemos la gracia y el profundo amor de Dios que fue desde el origen de la creación y que se sigue mostrando hasta el Apocalipsis. Entonces, me súper encantó. Le agradecemos de verdad mucho por compartir sus conocimientos, sobre todo para esta generación que viene atrás de nosotros. No, Entonces, gracias. mi hermana, cuente conmigo. Gracias por sus generosas palabras. Solo soy un siervo dedicado a enseñar. También tengo una iglesia a la que le predico y estoy a sus servicios. Cualquier cosa, si no nos vemos más este año, espero que tengan un fin de año en la paz del Señor, que el Señor siga edificando la iglesia. Y si tengo la oportunidad de volver a estar con ustedes, con mucho gusto lo voy a hacer. Eh, Vengo enseñando estos últimos 14, 15 años de manera consecutiva y espero poder servirles. Y muchas gracias por darme la oportunidad, por abrirme el espacio y porque el Señor nos puso de esta manera. Dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Pero fíjense lo curioso que después de bautizados dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y eso es algo que no va a terminar. Uno le pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Y dice,
yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y de verdad que el Señor los bendiga y se llevan así un pedacito de mi corazón aquí porque yo espero que me recuerden y recuerden esas enseñanzas. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya mandé el examen, por favor, antes del viernes, manden sus exámenes. Mandé también la lista de asistencia y ya las notas que hay hasta ahorita. Si alguno quiere recuperar, yo le he dicho, puede ver la clase que está grabada, mandar un ensayo y decir, yo no participé, pero con esto quiero subsanar y le cambiamos la nota. Mi hermana Mirna, quedamos en sus manos y no sé si nos despide en oración. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Padre amado, cuántas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder seguir incrementando nuestro conocimiento en ti. Padre, permite que estas enseñanzas queden tan enraizadas en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, de tal manera que nosotros podamos echar mano de ellas, Señor, en el momento de poder, mi Dios, mostrar la verdad y la salvación a otros que aún no te conocen. Dios, gracias por el tiempo que le permitiste tener al pastor. Gracias por este deseo, mi Dios, de seguir enseñando la palabra a todos aquellos que lo deseen. Mi Dios, gracias por cada uno de los que formaron el grupo y que muy atentos, Señor, estuvieron a tu palabra. Bendícenos, Señor, y sigue con nosotros durante el resto de la noche. Guárdanos y permítenos tener sueños reparadores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, me despido. Gracias, pastora. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches y bendiciones para Dios le todos. bendiga, pastor. Buenas noches. Dios le bendice, pastor. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias, pastor.